Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos, buenas noches. Hola, Silvia, Georgina, Nadia, Leti, Osbel, Edulfo, René, María Luisa, Víctor Wilchis, qué gusto de saludarles, qué gusto verles conectados aquí. Hoy es la primer clase de trabajo de contenido oficial del diplomado. La clase pasada fue una clase bienvenida para conocernos, para empezar a experimentar o a vivir esta experiencia online. Entonces, vamos a empezar. Les recuerdo las reglas o los acuerdos que establecimos en la reunión, en la sesión pasada, es mantener sus cámaras abiertas. Es sumamente importante vernos, estar vinculados en esta sesión virtual. También es importante mantener sus micrófonos en silencio. Toda participación, bienvenida. Es importante que participemos, usemos el chat para participar. Sí, habrá momentos en los que les daremos la posibilidad de quien desea abrir el micrófono pueda participar eh, explayándose a través del micrófono. Llegará esos momentos. Bien, y bueno, pues vamos a empezar con esta primer sesión. Quiero platicarles qué es con lo que vamos a empezar. Voy a empezar con un pequeño recorrido por la plataforma virtual donde está todo el contenido del diplomado. Ya los dimos de alta. He observado que se han estado registrando en la plataforma los alumnos inscritos a esta formación y ahorita voy a hacer un breve recorrido para que conozcamos cómo vamos a estudiar a lo largo del diplomado, ¿vale? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y después del recorrido, empezaremos a hablar sobre el origen y beneficios de la inteligencia emocional. Hablaremos de teorías, modelos de distintos autores de los que se apoya esta formación profesional, ¿vale? Entonces, bien, pues vamos a empezar con el recorrido por el aula virtual. Sean todos bienvenidos. Nuestra plataforma virtual, la plataforma que utilizamos en nuestras formaciones es Canvas Instructor. Quizás algunos ya están familiarizados con esta plataforma, puesto que es una plataforma que instituciones educativas, instituciones universitarias utilizan. Aquí pueden ver todo el conjunto, están viendo el conjunto de programas que tenemos. En este caso, ustedes van a tener acceso al programa que dice Diplomado Facilitador en Educación Emocional y Bienestar Online. Al darle clic a este curso diplomado al que están inscritos, van a poder ver de su lado derecho, ¿sí? Una serie una lista, perdón, con una serie de sentencias que les van a dar el acceso a distinto contenido del diplomado. Aquí está, empiezan con el programa del curso, donde vienen todos los temas que se van a ver. Y lo más importante es irnos a la sección de módulos. En la sección de módulos vamos a encontrar todo el contenido digital. Vamos a empezar con una primera parte que dice conéctate a tu clase presencial virtual. Bueno, esta es una liga que ustedes como alumnos utilizarán para conectarse a esta sesión. Como han visto, les hemos compartido un enlace que ha sido totalmente abierto al público en la sesión pasada y esta, pero a partir de las próximas sesiones, pues, los alumnos podrán entrar a través de este enlace directo o el enlace que se va a entregar directamente en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Este enlace nos ayuda a vincularnos con, con la clase en vivo. Luego tendrás acceso a ver un mensaje de bienvenida de todo el Team CEDIE Latam, los directores de las distintas instituciones en Argentina, en Perú, en España, etcétera. Luego viene unos pasos de cómo se estudia en el diplomado y te va dando unas pautas, incluso te establece un enlace a soporte técnico en dado caso que tengas alguna dificultad, puedas ponerte en contacto por WhatsApp con alguien del equipo que pueda resolverte dudas de la plataforma. Encontrarás también cómo usar Canvas Instructor. Aquí viene un tutorial de cómo estudiar en nuestro campus virtual. Es un tutorial que te va a explicar cómo estudiar dentro de la plataforma y también cómo subir una tarea, porque va a haber ejercicios que se van a subir a la plataforma y te vamos a acompañar en un desarrollo emocional. Recuerda que cuando hablamos de inteligencia emocional, lo vamos a ver en esta primer clase, el contenido es
importante, pero más importante es las actividades y los ejercicios que hacemos, porque es el trabajo individual, personal, es el crecimiento y el desarrollo individual que es lo más valioso de esta formación. Luego encontrará la sección de la experiencia en línea, donde te dice que, recomendaciones te damos para que puedas disfrutar de este diplomado. Entonces, puedes ahí ver lo que te sugerimos, más aparte puedes descargar un fondo de pantalla que dice sede alumno, que esto es muy importante para que lo puedas colocar en el Zoom y te podemos distinguir como alumno distinguido de esta formación, ¿vale? Y luego encontrarás los módulos. Ahora sí viene la carnita, lo mero bueno, como decimos aquí en el norte. Aquí cada módulo está estructurado de la siguiente manera. El módulo 1, en este caso, origen y beneficios, vas a ver el 1.1 como origen y beneficios y vas a encontrar la lectura y la clase magistral. ¿Qué es esto? La lectura, esta es la lectura clave. Es la lectura que nosotros te sugerimos que puedes descargar el PDF y puedes leerlo. Yo sé que algunos, quizás por el trabajo y demás, tenemos dificultad de darnos el tiempo de leer. Si nos ha costado tiempo darnos ese tiempo para leer, cuando menos es importante que veas la masterclass. Esta clase magistral lo que hace es explicar la lectura básica, ¿ok? Entonces encontraremos la lectura básica en este video ya pregrabado. Esto es importante que cuando lleguemos aquí a la clase en vivo, ya hayamos eh, visto cuando menos la clase magistral. ¿Por qué? Porque en esta clase no voy a repetir lo que viene aquí, sino lo voy a comentar, lo voy a complementar, lo voy a estructurar y lo vamos a profundizar, incluyendo vamos a hacer actividades dentro de la sesión en vivo. Entonces es sumamente importante que cuando vengas a clase para los siguientes módulos, hayas previamente visto cuando menos la clase magistral. Y bueno, vas a ver la clase magistral de los puntos que se van a ver, también como los beneficios. Te otorgamos algo que se llama más información. Hay un segmento de más información en donde lo que queremos es darte un regalo. Sí, sabemos que hay alumnos que dicen, oye, pues quiero saber más de dónde viene tanta información. Bueno, pues en más información podrás encontrar algunos posts de revistas, algunos estudios de investigación. Sí, te estamos dando contenido que nutre a tu lectura clave. Aquí lo importante saber es que lo mínimo que necesitamos es leer la lectura clave. La más información es un regalo de todo corazón para aquellos que les gusta profundizar y curiosear un poquito más, ¿vale? Ahí encontramos más información. Luego viene un segmento de actividades donde te vamos a recomendar, como en este caso, ver una película y hacer el escrito. Y luego te vamos a sugerir en esta primera tarea, que es la lectura del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que se los vamos a solicitar. Esta tarea es la única que se hace de principio a fin, es decir, que tienes hasta el culminar el diplomado, una semana previa, entregarlo. ¿Por qué? Porque te vas a entretener muy bien en la lectura de este gran libro, ¿vale? Después de actividades viene otro regalo más, videografía. Te vamos a dejar videos que nosotros colocamos en las clases en vivo. Cuando veas un video que te prestamos o colocamos en las clases en vivo y dices, oye, ese video lo quiero, está en tu plataforma. Lo puedes descargar en todo el segmento de biografía del módulo correspondiente. Te vamos a compartir como, por ejemplo, la historia de Tomás Alva Edison, las emociones y su impacto en la salud por el doctor María Alonso Push, los beneficios de la inteligencia emocional en nuestros hijos de Daniel Goleman, de Rafael Vizquerra, de la conferencia que un servidor impartió en un congreso de la inteligencia emocional en la situación actual, la importancia de educar las emociones, de la licenciada Karina Latrela, que es instructora y facilitadora de este diplomado, aplicando la educación emocional a la salud, y bueno, entre otros, ¿no? También te vamos a dar webgrafía. ¿Qué significa? Páginas web donde te sugerimos que puedes ir
todavía a buscar y investigar más, porque el mundo de la inteligencia emocional es enorme. Hoy en esta clase vas a ver hasta dónde podemos alcanzar, o más bien el radio tan grande que cubre la inteligencia emocional. Y finalmente, observarás el segmento de la clase grabada. Aquí te vamos a subir la clase esta que está siendo grabada para que si no la viste o si la quieres volver a ver, puedas entrar y puedas verla nuevamente o verla si te la has perdido. Y finalmente, como debe de ser, la bibliografía. Todos los recursos bibliográficos de donde nos apoyamos y de los distintos autores para el desarrollo del contenido de cada módulo. Como podéis observar, cada módulo está estructurado de la misma manera. Las lecturas claves, las clases magistrales, ¿sí? Las actividades a realizar en dicho módulo, la videografía, la clase grabada y la bibliografía correspondiente, ¿vale? Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pregunta, comentario con respecto a la plataforma y el contenido? ¿Vamos bien? Sí, muy completo. Muchas gracias. Todo de parte mía. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues enhorabuena. Vale, como quiera, a lo largo del diplomado vamos a seguirnos viendo y esto nos va a permitir que sigamos, digo, que tienen espacio para preguntar en cualquier momento, cualquier clase, la duda que pueda surgir de esta plataforma. ¿Vale? Bien, pues ahora sí, vamos al módulo. ¿Un módulo es una clase? Dice Georgina. No, casi, en este caso, el primer módulo que es de origen y teorías solamente es una clase. En neurociencia igual, pero a partir de los demás módulos son en promedio 2 clases por módulo. 2 clases por módulo. Entonces es importante llegar a la clase en vivo, habiendo previamente visto las clases magistrales correspondientes del módulo, porque vamos a profundizar en temas sumamente interesantes, ¿vale? Bien, vamos a empezar y les voy a compartir por este medio qué veremos el día de hoy. Hoy veremos, vamos a empezar con un video para crear el vínculo de esta clase. Hablaremos de origen, teorías, modelos de la inteligencia emocional y los beneficios contrastados de las mismas, ¿vale? Bien, pero antes de empezar, una cosa que yo siempre digo, una condición sine qua non para desarrollar nuestra inteligencia emocional es entrenar la atención. Y aunque todavía no llegamos al módulo para tener el conocimiento detallado, sofisticado de cómo entrenar la atención, vamos a empezar en estas primeras clases a hacer ejercicios para entrenar nuestra atención, porque ese es el eje fundamental de toda la inteligencia emocional, ¿vale? Para lo cual les voy a pedir lo siguiente. Habéis de estar bien sentados con los pies en el suelo, la espalda recta en 90 grados, las manos sobre los muslos, la cara hacia el frente con el mentón un poco inclinado, como si algo nos jalara hacia arriba, ojos cerrados y está permitido sonreír. Les voy a poner un ejercicio de 1 minuto donde les pido que solo prestemos atención a la experiencia de cómo se siente el aire cuando entra y sale de nuestro cuerpo. Vamos a prestar atención. No hay necesidad de modificar nuestra respiración. Simplemente te voy a pedir que ahí sentado en esta posición, que es la posición de respeto para entrenar la atención, hagamos el ejercicio durante 1 minuto y prestemos atención la mayor parte del tiempo que podamos. Sostener nuestra atención en la experiencia de la entrada y la salida del aire. Hagamos esto durante 1 minuto. ¿Listos? Iniciamos.
Wow, delicioso. Este ejercicio de entrenar la atención nos prepara precisamente para disfrutar estos próximos minutos de la clase. Hablaremos de origen, modelos y beneficios. Y para ello les voy a compartir un video del doctor Mario Alonso Push. No sin antes los invito, mientras coloco el video, que me compartan cómo te fue en este ejercicio de entrenar tu atención. Puedes utilizar el chat. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, ¿eh? Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho. He hablado en distintos foros sobre esta historia, porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin, empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta: ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era: Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca: de verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir: venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. Pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin.
Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender, creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible, ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Padrísimo este video y me gustaría empezar nuevamente motivando a que nos compartan qué les ha parecido este video. Me gustaría leerlos en el chat para ir teniendo esa interacción entre nosotros. ¿Qué les ha parecido lo que nos ha compartido María Alonso Push en este video? Me encanta, está fenomenal. ¿Alguien de ustedes ya conocía a Mario Alonso Push? ¿Ya lo conocían? ¿Sí? Que se lo hayan topado un día en el Oxxo, ¿sí? Sí, sí. A lo mejor se lo toparon en el 7-Eleven, no lo sé, pero es pues es un médico y un escritor bastante conocido, famoso, y los temas que maneja son impresionantes. He tenido la oportunidad de aprender mucho de él. Bien. Wow, aquí los leo. En el Six, no sé quién está conectado como usuario de Zoom, pero dice que se lo topó en un Six. Qué bueno, qué bueno. Georgina, bellísimo, me emociona pensar las posibilidades que todos tenemos definitivamente. Y ahorita arranco con este video porque hablamos de que todos tenemos potencial. Y esto es parte esencial de la inteligencia emocional. ¿Qué es esto que le llamamos potencial? Y me recuerda la metáfora de la bellota. La metáfora de la bellota que dice que la semilla es pequeña, pero en su interior lleva todo el contenido y la información necesaria para que, una vez sembrado, crezca un alto y muy robusto roble. El potencial que hay en esta semilla es enorme. Así nosotros, en nuestro interior, está el potencial para que hagamos algo extraordinario. ¿Qué será? No lo sé. También algo que a mí me gusta decir es que no tienes que hacer algo en la vida, sino vivir. Es el mismo propósito en sí de la vida. Dice, me encantó la frase, en todo ser humano hay potencial, hay grandeza. Gracias, Nadia. Leti dice, sí, podemos realizar nuestro propio potencial. Así es, me encantó, exactamente. Silvia, me encantó que ya que muchas veces podemos ver el potencial en cada persona, más en los niños. Sí, definitivamente. Eh, y a veces el potencial, fíjate, esto es bien importante porque nosotros vemos un potencial, vemos lo que está a la vista, pero hay un mayor potencial que no está en nuestros ojos, que no está en nuestra vista y que está precisamente en el interior del individuo, en el interior de la persona. Entonces, pues bueno, les comento esta parte valiosísima de la aportación del video, Mario Alonso. Vamos a continuar con la presentación.
Y creo que aquí lo valioso en lo que vamos a continuar es una actividad sumamente divertida. Bien, ¿cómo se sienten hoy? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo te sientes hoy? Y yo les hago esta pregunta, ¿cómo se sienten hoy? Compártanme, por favor, ¿cómo te sientes en este momento? Porque cuando hablamos de inteligencia emocional, pues hablamos de gestión de emociones, pero ¿cómo es posible que queramos gestionar una emoción si no somos conscientes de la emoción que estamos experimentando en el momento? Entonces, los invito a compartir en el chat, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo es que te sentís hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué sientes en este momento? Bien, dice, excelente, me siento contenta, entusiasmada de aprender y conocerlos para trabajar juntos. Bárbaro, gracias. Silvia, entusiasmada, dice Nadia. Muy bien. Motivada por aprender, me siento emocionada poniendo atención a mi atención en este conocimiento que nos proporcionas. Gracias, Leticia. Georgina, entusiasmada de este inicio, tristeza de fondo, pero tranquila. Vale, Georgina, mira que has detectado dos emociones, tres emociones bárbaras, y las tienes bien identificadas y bien estructuradas, alcanzo a ver. Ana Arias, un poco de cansancio, pero ilusionada de escucharle, doctor. Gracias, Ana. Un placer saber que estás conectada. Confundido por detalles personales, pero ansioso de seguir aprendiendo. Vale, pues esto espero que en esta sesión algo te aporte en ese tema personal. Bien, es sumamente importante expresar cómo me siento. Hoy vamos a hablar de, del origen de la inteligencia emocional, pero primero habría que conversar de qué es la inteligencia emocional. Entonces, vamos a empezar por definir qué es inteligencia, qué es la emoción, en qué ayuda, qué beneficios y cómo se puede medir. Y otra cosa muy importante, cómo puedo desarrollar estas habilidades. Vamos a empezar. ¿Qué es inteligencia? Si vamos a hablar de inteligencia emocional, primero hay que definir la palabra inteligencia. Con bueno, es muy común que nosotros usemos la frase de, mira, él es muy inteligente, este niño es muy inteligente, esta persona es muy inteligente, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos inteligencia? La palabra inteligencia tiene su origen etimológico de la palabra intus, entre, y legere, escoger. Es decir, la palabra inteligencia da referencia a quien sabe elegir. Por lo tanto, yo sé que te estarás preguntando, bueno, oye, pero yo sé que si tienes la habilidad de aprender, si sabes resolver problemas, eso es inteligencia. Ajá, sí, también es parte de. Sin embargo, la inteligencia no está ligado a saber la forma de resolver, ni a conocer o tener el conocimiento. La inteligencia es acción. Por lo tanto, inteligencia hace referencia a quien elige, a quien sabe tomar decisiones. Claro, hay ingredientes que intervienen para que esto suceda. La capacidad de entender y comprender, la capacidad para resolver problemas, la habilidad, la destreza y la experiencia, y todo el conjunto de funciones que tienen como objeto el conocimiento. Si bien estamos hablando aquí de habilidades, destreza, experiencia, conocimiento, capacidad de resolver problemas, entender y comprender, son importantes para la inteligencia, pero esto es totalmente inservible si no se puede aplicar. Es decir, conocimiento que no se lleva a cabo no se puede considerar inteligencia. La inteligencia tiene que ver con la acción. La definición de la inteligencia de la Asociación Americana de Psicología es la capacidad para poner en marcha las funciones intelectuales que nos permiten comprender y utilizar los procesos necesarios como asociación, memoria, imaginación, entendimiento, para ayudarnos a adaptarnos al entorno para aprender de la experiencia y superar los obstáculos.
Vaya, qué interesante. Y bueno, pues si estamos hablando de inteligencia emocional, ahora, ¿qué carajos es la emoción? La emoción es una reacción bioquímica del cuerpo que nos predispone a la acción. Reacción bioquímica del cuerpo que nos predispone a la acción. ¿Qué hay antes de la emoción? Energía, un chispazo eléctrico. ¿Se acuerdan que se los comenté en la clase pasada? Todo empieza con un pensamiento, ¿sí? Que genera un chispazo, que ese chispazo mueve tiene la capacidad de potencial de acción, es decir, de generar un cambio eléctrico para segregar neurotransmisores. Esta reacción bioquímica que es la emoción. Claro, también antes del pensamiento puede estar la emoción ligada al instinto, que una vez que ante una acción en un instinto, ¿sí? Entonces, ante eso, perdón, ¿se sigue viendo la pantalla? ¿Ya no? No, Se lo- no, no, doctor. Ok, vamos a ver qué pasó, qué se dejó de ver. Pero lo que les decía hace ratito, ahí se ve, Sí, ya se ve. perfectísimo, perfectísimo. Bueno, les decía, la reacción bioquímica, todo parte de una chispa en el cerebro que hace que se mueva la bioquímica, aparezca la emoción, pero también hay emociones que aparecen de manera instintiva, que están grabadas en patrones de respuesta, de supervivencia. Entonces, lo que Se volvió, perdón, se doctor, se volvió, volvió a apagar la pantalla. ok, bien. Y bueno, el origen etimológico de la palabra emoción viene de emotio, que significa movimiento o impulso. La emoción, una vez que sale un pensamiento, genera una chispa bioquímica, hace todo el movimiento bioquímico en el cuerpo para prepararnos a actuar, para prepararnos a la acción. Entonces, fíjese bien, para prepararnos no significa que en automático vamos a actuar, pero nos prepara para ello, ¿vale? Hay dos enfoques que en la inteligencia emocional se lleva: el enfoque psicométrico, que es a través de la evaluación y la exploración de las diferencias individuales, y el enfoque cognitivo, que es la forma en que interpretamos la información. Todo el eje de este diplomado va a ser centrado en el individuo, la persona como protagonista. Es que nada de lo que nos sucede define lo que somos, sino nosotros definimos lo que, de cómo tomamos las cosas y cómo las interpretamos y cómo las canalizamos. Por eso, de David Wishler, el conjunto total de recursos que el individuo posee ayuda a adaptarse al medio. Vamos a estar viendo algunos autores que por aquí les voy a estar mostrando, que empezaron con este camino de la inteligencia emocional, pero no sin antes empezar con una dinámica. Voy a hacer una dinámica breve de salas de grupos pequeños para que compartan entre ustedes qué autores y qué sabes de la inteligencia emocional. ¿Qué autores conoces y qué sabes o has escuchado de la inteligencia emocional? Esto es con el fin de que les voy a dar 5 minutos para esta actividad, y una vez que regresemos, continuamos con la clase y al final vamos a hacer un cierre y vamos a hacer o vamos a compartir qué autores compartieron al principio y qué de esto que compartieron al principio lo vimos durante esta sesión, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Van a compartir en el grupo que estén autores e información que tengan sobre inteligencia emocional. En este momento abro la sección de grupos para que vayamos a trabajar en equipo. 5 minutitos, ¿vale? Y volvemos. Listo. Ya se pueden mover a sus salas. Bien, confiado en que hayan podido realizar esta actividad y hayan compartido y se hayan conocido en esta dinámica,
Vamos a seguir con la exposición. Bueno, les voy a contar lo siguiente. Fíjense, ¿de dónde? O sea, como dicen por aquí en el norte, ¿a quién carajo se les ocurrió investigar sobre las emociones y por qué? ¿Alguien sabe qué motivos hicieron que se investigara sobre el tema emocional? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Bueno, Doc, en cuestión de antecedente histórico, no yéndome muy atrás, yo aquí en el estado de Nuevo León, pues yo soy docente de profesión, actualmente por la función directiva en un centro de educación especial, pero sí aproximadamente el 2014, si mal no recuerdo, en esas fechas, en el cual se suscitaron varios eventos muy desafortunados en cuestión de violencia entre unos alumnos en unos colegios. Entonces, el gobierno del estado le dio mucha importancia al capacitarnos a los docentes en la cuestión de la atención de las emociones, primeramente los docentes, para poder atender a los chicos. Es un referente que le puedo dar en la etapa moderna, ¿verdad? A raíz de las situaciones de violencia que se está presentando en el estado, en los casos de ataques entre alumnos a grupos o hasta casos de suicidio dentro de un grupo escolar. Es correcto. Fíjate que definitivamente a causa de estas situaciones sociales que se han presentado, es que se ha hecho más énfasis sobre la inteligencia emocional en los centros educativos. Y yo quiero platicarles que de dónde surgió este tema de la inteligencia emocional. Miren, todavía por allá en la época de los 50 no se conocía este término de inteligencia emocional. Sin embargo, a finales de 1800 y durante las primeras décadas del 1900, habían distintas líneas de investigación. ¿Qué estábamos investigando? Muchos factores, pero el primero más importante ligado a la educación es por qué si cuando se desarrolló el modelo educativo, por qué si se pensaba o el paradigma era que aquella persona que lograra el mayor desempeño dentro del modelo educativo, se pensaba que esta persona estaba preparada para el mayor de los éxitos. Y resulta que no, que las personas con mayor intelecto no les va bien en la vida. En el 90% de los casos, las personas con mayor desempeño escolar, con mayor desempeño académico, tenían mayor problemas de relaciones de pareja, fracaso financiero, fracaso profesional. Entonces, pues grandes investigadores en el área de la educación, en el área de la salud, en distintas áreas, estaban investigando distintos fenómenos. Uno era el fenómeno de por qué los alumnos destacados fracasaban en la vida adulta y por qué los alumnos que parcialmente pasaban o no pasaban tenían grande éxito. ¿Por qué había personas de éxito que ni siquiera se habían formado? Entonces, había esta inquietud y había una línea de investigación por ahí, pero luego también había otras líneas de investigación. ¿Cómo es posible que suceda o exista esto que le llamamos el efecto placebo en la salud? ¿Cómo es posible que yo le dé una cosa a alguien y le diga, tiene un analgésico importante y la persona se lo tome y aunque no sea nada, aunque sea solo una pastilla de azúcar, cómo es que el dolor reduce significativamente? Entonces decían, oye, hay otra línea de investigación ahí. ¿Cómo este fenómeno está ligado en el ser humano y el cerebro y en la salud? Entonces, había también los cuestionamientos de las conductas sociales en la línea psicológica. Entonces, entre tanto investigar y escarbar y escarbar y escarbar, pues se fueron haciendo grandes aportes para entender lo que es hoy conocido como inteligencia emocional. Por ahí conocen a Jean Piaget. Jean Piaget es el que estudió la evolución del desarrollo de la madurez cerebral en las etapas de la infancia. Él marcaba que el principio de todo pensamiento humano se debe basar en la mirada a un individuo que trata de comprender al mundo, es decir,
No ver cómo nosotros lo adaptamos, sino cómo él está buscando adaptarse. Luego Luis León Thurston nos hablaba de 7 factores mentales primarios. ¿Y por qué a algunos les va muy bien y no tiene nada que ver con estudio? Es que hay 7 factores mentales primarios. Eso lo van a ver en sus lecturas, pero esto es muy similar a lo que posteriormente Howard Gardner nos propone con el modelo de las inteligencias múltiples. Howard Gardner, actual docente o profesor de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, habla sobre el cambio del enfoque, de pasar de una persona pasiva a una persona activa. Y en el modelo educativo, Howard Gardner dice, en vez de pensar que los alumnos están recibiendo conocimiento, debemos de tratar al alumno que el alumno saque su conocimiento tácito, saque su conocimiento y lo complemente con el conocimiento. Busque el conocimiento. De tal manera, hacemos que el alumno sea activo en su aprendizaje y no pasivo solo recibiendo. Luego, Steinberg hablaba de la teoría triárquica o la inteligencia exitosa. Hablaba de 3 habilidades para el éxito: las habilidades analíticas, las creativas y las prácticas. Como les decía, finalmente la teoría o el modelo más aceptado es el de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Howard Gardner, a través de la observación, ha determinado lo siguiente, y esto es una de las teorías, modelos más aceptados hasta hoy en día. Howard Gardner nos hablaba hasta hace poco más de 6 años, nos hablaba de 8 tipos de inteligencia. Y decía, cada persona posee una o varias inteligencias en un porcentaje desarrollado distinto que a través de las inteligencias la persona percibe al mundo. Hay personas que son lógico-matemáticas y por naturaleza todo lo estructuran. Aquellas personas que son ingenieros, personas de mantenimiento, personas que reparan, mecánica, etcétera, ellos tienen lógica matemática desarrollada, ¿no? Todos tenemos todas las inteligencias, pero las personas que tienen interés y se les facilita trabajar con esto es que tienen esa inteligencia más desarrollada. Está la musical, aquellos que tocan un instrumento, sí, que aprenden rápido a tocar instrumento, que tienen buena capacidad para percibir el sonido, pues tienen la inteligencia musical. Está la inteligencia natural, aquellas personas que tienen una vinculación directa con la naturaleza, las personas que tienen plantas, un montón de plantas, mascotas, bueno, que se vinculan bien con la naturaleza, poseen dicha inteligencia. Hay personas que, caramba, te cortan un piecito de una ramita y a los 3 meses está más grande que la que le otorgó el piecito, ¿no? Bueno, estas personas tienen una inteligencia natural. Ahorita vamos a ver todo un trasfondo sobre esto. Está la inteligencia espiritual, que también Howard Gardner le llama inteligencia existencial. Tiene que ver con la percepción de la existencia y la capacidad de entender el mundo que nos rodea, aquello que está fuera del campo visual. La inteligencia emocional, que es prácticamente lo que vamos a ver aquí, la inteligencia verbal lingüística, aquellos que son speakers, docentes, cantantes, instructores, bueno, tienen la inteligencia verbal lingüística, la kinestésico corporal, artistas que pintan, esculpen, deportistas, todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo y se les facilita y fluyen, pues es la inteligencia kinestésico. La visual, aquellos que a través de la vista transforman, decoradores, arquitectos y demás. Se habla de una novena inteligencia que publicó Howard Gardner por allá del 2020-2021, nos habla de la inteligencia docente como una inteligencia más de las múltiples, porque he observado que hay niños que desde pequeños tienen la capacidad y la habilidad de transmitir conocimiento a otro. Entonces, estas inteligencias nos dicen que los individuos nacemos con las 9 inteligencias, pero vamos a tener afinidad o deseo o interés por ciertas cosas, lo que va a permitir que se nos desarrolle una o 2 inteligencias o más, se nos desarrolle bien. Sin embargo, va a haber una o 2 que van a estar hiper mega desarrolladas, que es precisamente donde nos conectamos con nosotros mismos a la práctica profesional. Bien, pues de todo esto también Carl Rogers, psicólogo humanista, apostaba al desarrollo potencial humano por las relaciones y por la creatividad para que la persona alcanzara la plenitud o la felicidad.
De todas estas investigaciones de distintas líneas, pues empieza a sumarse Abraham Maslow, Edward Thorndike, Viktor Frankl, Albert Ellis y demás psicólogos humanistas que fueron aportando a entender lo que sucedía en el ser humano. Pero fíjense, no fue sino hasta los 90, finales de los 80 y 1990, cuando dos investigadores, Peter Salovey y John Mayer, quienes fueron los que definieron como inteligencia emocional. Antes que Howard Gardner hablara de inteligencia emocional, hablaba él sobre una inteligencia en la percepción emocional. Bueno, pues Peter Salovey y John Mayer en el 90 escriben el primer libro de inteligencia emocional, llamado así tal cual, y a ellos se les atribuye los padres o los responsables de que exista la inteligencia emocional. Sin embargo, fíjense que ese libro que se escribió en los 90 fue, pues no lo tomaron en cuenta, pasó desapercibido. Y no fue hasta 1995 que el psicólogo norteamericano Daniel Goleman escribe su libro La inteligencia emocional, y este libro se convierte en un bestseller. Fíjese, desde 1990, este libro se convierte en un bestseller. Y en este libro nos habla de 5 competencias, que no son los 5 puntos de otro rollo, no, no, no. 5 competencias que permiten evaluar las habilidades del individuo para saber su nivel o grado de inteligencia emocional. De estas 5 competencias, 3 tienen que ver con la inteligencia interpersonal, porque déjenme decirles, la inteligencia emocional se divide en 2 partes. La intrapersonal, que es el conocimiento de uno mismo, la autopercepción y la forma en que nos observamos dentro del entorno, y la inteligencia interpersonal, que es la forma como observamos el entorno y cómo nos vinculamos tanto con las demás personas como con todo el entorno social y todo el entorno físico. Entonces, hay 3 competencias intrapersonales, donde está el autoconocimiento, autoconcepto, autoestima, la regulación emocional o gestión emocional, la automotivación, y 2 interpersonales, conciencia social y el conjunto de habilidades sociales y gestión de las relaciones y comunicación. Fíjense bien. Entonces, esto surge en el 95. Muchos dirían, caramba, pero ¿por qué hasta ahorita o hasta hace unos 5 años más o menos se ha hecho tanto ruido? Porque déjenme decirles, yo tengo más de 10 años de dedicarme a la educación emocional en México, y hace poco más de 10 años que inicié, en México no había absolutamente nada. Aunque muchos escuchaba, todavía había corrientes filosóficas muy ¿cómo les diré? Que traían, eran como especie de Frankenstein, traían distintos conceptos filosóficos, psicológicos y demás. Y a nosotros, junto con otro grupo de expertos, nos tocó ser de los pioneros de hablar de la educación emocional humanista en México, hace poco más de 10 años. Y esto es una chulada porque hoy en día, pues podemos ver que cada vez más ha penetrado el contexto y ha traído más o ha llegado más información científica que la respalda. Daniel Goleman, en su libro, define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a los objetivos deseados, para lograrlos y compartirlos con los demás, que es una definición que nos encanta y por eso la hemos colocado en este espacio. Pero bien, ¿qué más sigue de la inteligencia emocional? Porque hasta ahí estamos hablando de 1995, y eso, todo eso ha corrido hasta el día de hoy, pero han surgido distintas cosas y aportaciones y más investigaciones que permiten complementar la inteligencia emocional. Voy a hacer una breve pausa aquí para ver si hay alguna pregunta, comentario, inquietud. Me gustaría escucharlos. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? Porque pueden surgir preguntas. Me encantaría saber si, oye, Carlos, tanto tiempo, de veras, ¿y cómo fue esto? Bueno, puede haber preguntas, porque estamos haciendo todo narrativo, ¿vale? Dice Georgina que todo bien. ¿Alguien, alguna pregunta? ¿No? Aquí estoy viendo en el chat. Bien. Bueno, ay, perdón, no sabía si era por chat o por el No, micrófono, no, pero yo lo abrí luego. adelante.
Nada más, Adelante, sí, adelante. ahorita que mencionas esto, ¿será entonces que coincide lo que comentaba Osbel al principio del 2014, coincide con, con lo que dices que fue cuando ya empezaron realmente a trabajar o a verse más, a conocer sobre la inteligencia emocional en México? ¿Coincide con lo que comentaba Osbel? Bueno, sí coincide. Desafortunadamente, lo que les quiero yo decir, en la línea del tiempo, que desde 1995, que se conoce todos los términos de inteligencia emocional y las investigaciones que se han hecho en colegios, en escuelas y en demás lugares, que lo van a ver en el libro que les estoy sugiriendo leer como parte de actividades de diplomado, que es el de inteligencia emocional de Goleman, pues bueno, ya se sabía desde el 95, pero ¿qué ha pasado? Que la inteligencia emocional suena un poco complicado querer llevarlo a un nivel sofisticado, puesto que una persona emocionalmente inteligente es una persona autónoma. Una persona autónoma tiene más la libertad y la capacidad de elegir, porque nosotros hoy en día, si no hemos crecido en conciencia, lo que pensamos que elegimos, que lo hacemos de manera autónoma, no sucede tal cual. Elegimos lo que se nos influye que quieren que elijamos. Pero cuando desarrollamos la inteligencia emocional, que es lo que vamos a ver parte de este diplomado, vamos a alcanzar un nivel más sofisticado de nuestra toma de conciencia para saber elegir. Y esto puede sugerir en distintas culturas el riesgo de pensar que al tener mayor autonomía, pues se tiene menor control sobre la población. Y cuando hablo de control no quiere decir que nos tengan dominados o sometidos, sino que salgamos o tengamos más autonomía en el modelo de vida, que ya lo veremos con más detalle. Entonces, pero el evento de que en México, y lo que platicaba Oswald, hace más de 10 años, chicos, yo les platico, yo empecé con todo esto de la inteligencia emocional, tomé un posgrado en España porque en México no había absolutamente nada. De hecho, este diplomado es uno de los primeros diplomados que se empezó a impartir en México con contenido científico, con contenido estructurado. No había ni siquiera en ninguna universidad en México un diplomado hace, hace poco más de 10 años. Y este diplomado nació en el 2018 y desde entonces lo hemos impartido. Ha ido creciendo, se ha ido robusteciendo. Pero fíjense, cuando yo me acercaba a las instituciones educativas a hablarles de inteligencia emocional y hablar de conferencias y demás para los papás, durante mis primeros 3 años de picar piedra en los colegios no entendían ni veían un valor ni un interés en la inteligencia emocional hasta que sucedió lo que menciona Oswald, hasta que tuvimos el chico que disparó y le dio a su maestra y a 2 compañeros con un arma, hasta que hubo casos de suicidio y hasta que hubo casos fuertes que elevaron el grito desesperado de auxilio en la sociedad, al menos aquí en Monterrey, pero sucedió en distintas partes del país. Y en Estados Unidos ni se diga, ya se tenía años teniendo esta situación, pero hasta que sucedió eso, empezó a haber más interés en la educación por jalar a la inteligencia emocional. Y esto lo viví yo porque empecé a tener mayor demanda de apoyo en los centros educativos. Y ahí fue como nos abrimos nosotros a certificar instituciones y docentes en esta formación, que fue parte de de desarrollar este diplomado. Entonces, sí, definitivamente y tristemente a raíz de estas situaciones sociales, pues hubo un mayor incremento, hubo un incremento en el interés y en el deseo de incluir la educación emocional, ¿vale? Dice Silvia, ¿en qué estado o estados de la República Mexicana ha impulsado más la inteligencia emocional? Híjoles, es complejo, Silvia, porque hay estados que pudieran tener sus propias leyes de educación emocional. Sin embargo, a nivel México está muy similar. O sea, realmente no hay mucho interés. Yo he tenido la experiencia que los colegios son los que invierten más en formar a sus docentes, pero aún así es muy pobre, ¿no? Es muy pobre, todavía está muy lejos. No con esto digo que demerito lo que se ha hecho, porque se ha hecho mucho, se ha avanzado, se han empezado a incluir. Es un camino largo, es complejo,
pero vale la pena que empecemos a dar el primer paso. Entonces, no tendríamos un estado hasta ahorita que digamos benchmark o punto de referencia, ¿verdad? Pero podemos serlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Los que estamos en Nuevo León podemos ser Nuevo León punta de lanza. Bien, pues continuando con este tema, vamos a ver por aquí. Veo un mensajito. Hay mucho por hacer, sí, así es. Bien, pues miren, continuando con este tema, resulta que, ok, ya hemos investigado la inteligencia emocional y llegamos hasta el 95. ¿Y qué más ha habido después de Goleman? Pues bueno, resulta que de lo más reciente, Martin Seligman, el personaje que vemos en la parte inferior, Martin Seligman, psicólogo estadounidense, a quien se le delegó la tarea de decir, ve al mundo, investiga quiénes están haciendo algo con respecto a qué es eso que nos hace felices. Entonces, muchas líneas de investigación para entender el término de la felicidad o de plenitud. Y Martin Seligman, a lo largo del camino, descubre una fórmula avalada científicamente, investigada científicamente, que nos permite ser más felices. El programa PERMA. PERMA tiene 5 puntos que habla de emociones positivas, compromiso, relaciones, propósito o sentido de vida y vida en relación a logros. Estos 5 puntos que habla Martin Seligman dice que si las personas trabajan y desarrollan estos 5 puntos en su vida, van a ser más felices. Y esto está respaldado científicamente. Pues junto con estas investigaciones de Martin Seligman, más aparte Rafael Vizquerra, quien aparece del lado izquierdo, Rafael Vizquerra hace una investigación muy profunda donde involucra distintos temas, que ahorita voy a empezarles a contar un poco más de estos otros temas que se involucran, pero nos habla de un universo de emociones. Nos habla de un universo de muchas emociones, de más de 300 emociones, y que las investiga científicamente y podemos determinar qué efecto tienen sobre el cuerpo en cuanto al desempeño, a la salud y a la parte social. ¡Wow! Y esto le da un giro de 360 grados para dar una nueva mirada a la inteligencia emocional y sacar las 5 competencias, o más bien redefinir las 5 competencias en estas que vemos aquí. Partiendo de la roja, que habla de conciencia emocional, las 3 intrapersonales es conciencia emocional, regulación emocional y autonomía emocional. Aquí le damos más valor a entender que la conciencia emocional es darnos cuenta de lo que vivo y experimento y cómo lo experimento, donde está el autoconocimiento, la autoestima, el autoconcepto, ¿sí? Y luego después aprender a regular mis emociones en relación a ello. Regular, y hablamos más de regulación. ¿Por qué? Porque la emoción no se debe de controlar. Más bien, no es recomendable controlar la emoción, puesto que cuando la emoción se controla, no estamos dando seguimiento a ella. Lo vamos a ver en el tema correspondiente. Entonces, hablamos más de regulación emocional y luego, en vez de automotivación, hablamos de autonomía emocional. Es decir, que somos capaces de instrumentar nuestras emociones para movernos y alcanzar nuestros objetivos. Y luego, 2 competencias sociales. ¿Qué cambia aquí? Cambia una competencia que es la habilidad social, donde están todas las habilidades de liderazgo, más las habilidades de vida y bienestar, que también son de liderazgo, pero ya hablamos de vida y bienestar, ya hablamos de competencias que del programa PIRMA aparecen aquí para complementar el modelo y decir, es que la inteligencia emocional, aparte de todo lo que ya habíamos comprendido, investigado, que producía, también es parte de lo que logra que la persona experimente mayor plenitud en su vida. ¡Wow! Fundamental y bárbaro. Y bueno, pues aparecemos Lupita y un servidor, porque el modelo que tenemos nosotros de educación, que lo vamos a ver al final del diplomado, el modelo de enseñanza no directiva. Y no es enseñanza, hablamos de facilitar el aprendizaje en un modelo no directivo. ¿A qué se refiere esto? A que en vez de enseñarle al alumno, nosotros no solamente no le enseñamos, sino que creamos el contexto de aprendizaje lúdico, creativo, que permite al alumno externar su conocimiento tácito y alcanzar el conocimiento. Esto es un modelo que tenemos ya 10 años de estarlo
trabajando y que nos ha abierto las puertas en países como en Chile, donde hemos apoyado en la propuesta de ley de educación emocional, y también en el país de Argentina, donde hemos apoyado con distintos programas enfocados a la salud. Y es parte de esta formación. Luego, también hay más aportaciones, hay muchas más, pero ahorita voy a hablar de Cindy Wigglesworth. Cindy nos habla de 21 competencias de la inteligencia espiritual. Ah, Chihuahua, ¿y ahora qué es esto, Carlos? Bueno, pues resulta que cuando hablamos de espiritualidad y nos vinculamos a la inteligencia espiritual, si ustedes pueden ver aquí, son exactamente lo mismo que la inteligencia emocional. Habla de competencias de conocerse a uno mismo, de las competencias de la vinculación con el entorno y de la vinculación social. Por lo tanto, es muy similar. Hablar de inteligencia espiritual es la primera forma de científicamente conectar las emociones con el término espiritual, aunque aclaro, la espiritualidad y inteligencia espiritual no son lo mismo, son dos cosas distintas. Sin embargo, la inteligencia espiritual es como una especie de calzador para aquellos que cuando tocamos el término espiritual nos queda la sensación de que podemos estar hablando o de religión o de algo totalmente distinto. Nos puede quedar esa sensación y sentir que vamos por un camino incierto. La realidad es que no. A través de comprender la inteligencia espiritual, que es una forma en que hemos evaluado en que la persona o se observa en el entorno y observa el entorno social y el entorno físico y tiene una comprensión de su existencialidad, ahí empezamos a entender el camino hacia la espiritualidad, porque vamos a tocar algunos temas de ellos. Luego está el doctor Manuel Sanz, que nos habla del ego y supraconciencia. Y esto es un tema muy importante. Quiero que escuchemos este video. El cuerpo es energía de baja frecuencia y se manifiesta como materia. Por ejemplo, usted es energía. Usted está hecho de órganos. Órganos está hecho de tejidos. Tejido está hecho de células. Células está hecho de moléculas. Moléculas está hecha de átomos. Usted coge el átomo, lo pone en el acelerador de partículas, en el sincruto alba de aquí de San Cugat. Los acelera, chocan y quedan las partículas elementales. ¿Cuáles son? Quarks, gluones, bosones, gravitones, electrones. ¿Qué hay detrás del quark? Fotón. ¿Qué es el fotón? Luz, energía, ondas. Usted es ondas. Esto es una piedra es ondas. Esto es energía de baja frecuencia. Esto lo describió Louis de Broglie, que la energía puede manifestarse como onda, energía, o como partícula, materia. El cuerpo es energía de baja frecuencia y se manifiesta como materia, como partícula sólida. En cambio, un pensamiento es energía de alta frecuencia y no tiene un sustrato material. Son ondas que las podemos detectar en el electroencefalograma. Y fíjense lo importante que nos dice Manuel Sanz. Manuel Sanz es un médico que ha hecho un trabajo interesante en investigar los eventos cercanos a la muerte y la comprensión del ego y la supraconciencia, que van a ser temas que vamos a tocar, porque ese es el nivel de mayor profundidad de la inteligencia emocional. Es decir, toda la parte científica de inteligencia emocional hoy aborda recursos de la ciencia para comprender el nivel más profundo del origen de nuestras emociones. Veamos este otro video. Entonces uno se pregunta si realmente la realidad estructural del universo es la energía y vemos estos principios en mecánica cuántica, ¿podemos aplicar la mecánica cuántica en biología? Hoy la biología cuántica es una disciplina realmente aceptada. Tenemos pruebas científicas reales de que en la célula viva, en el ser vivo, se producen fenómenos cuánticos. Hay varios ya, no solo a nivel anímico, la conciencia, como dijo Robert Penrose, sino también a nivel biológico. Se ha demostrado, por ejemplo, que la fotosíntesis se fundamenta totalmente en un proceso cuántico, igual que el olfato, la respiración, la transmisión del impulso nervioso a nivel de las sinapsis neuronales, las mutaciones genéticas del ADN, el mecanismo de funcionamiento de la ferritina, la proteína que capta, transporta y almacena el hierro, el movimiento migratorio de las aves, se ha estudiado en el petirrojo. Todos estos fenómenos está claramente demostrado que hay una participación cuántica. Entonces, si hay participación cuántica en el ser vivo,
Yo solo digo que, así como los fenómenos objetivos sí que se pueden demostrar con métodos científicos que justifican la realidad de las experiencias cercanas a la muerte, los fenómenos trascendentes que no podemos demostrarlos con el método científico, yo solo digo que veo un paralelismo, un parecido con los principios y leyes fundamentales de la mecánica cuántica. Solo digo esto, yo evidentemente no soy físico teórico en absoluto. Bien, y estoy seguro que empiezan a surgir preguntas. Otros autores de los que nos vamos a apoyar es Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza, quien tuvo un accidente en el cual quedó parapléjico con una columna dañada y que a través de la mentalización y muchos recursos de la inteligencia emocional logra reconstruir su columna y hoy caminar tranquilamente, y que a raíz de esto ha hecho grandes investigaciones de la neurociencia en esto que les decía, oye, ¿qué es el efecto placebo? Que hay algo ahí en el cerebro que puede lograr una transformación en salud impresionante. Pues está muy ligada a las emociones. Déjenme decirles que, bueno, pues he tomado la formación con Joe Dispenza y he estado tomando distintas formaciones en meditación, en distintos temas de meditación, y el nivel que se puede alcanzar de salud con esto es significativo. Bueno, pues vamos a tocar temas de esto. También está Eckhart Tolle, quien ha hecho grandes aportaciones con libros de espiritualidad. De hecho, déjenme decirles que van a encontrar, les voy a dar, vaya sorpresa, dentro de la plataforma digital, al final viene una biblioteca virtual. En esta biblioteca virtual vas a encontrar una serie de libros digitales totalmente gratuitos para ti. Encontrarás libros de Eckhart Tolle, encontrarás libros de Joe Dispenza, bueno, de distintos autores que hemos estado hablando aquí. Ahí están. Así es que, como digo yo, jugoso y saboreando, porque es un buffet de lectura impresionante. Bueno, y también hablamos de Masaru Emoto. Masaru Emoto, quien hizo una investigación sobre los mensajes ocultos del agua y habla de la frecuencia de vibración de las palabras y la forma en que los cristales de agua se comportan en base a esta frecuencia de vibración. Recordemos que somos nada más como 74% de agua. Entonces, esto es sumamente importante, la aportación que nos dan estos investigadores, y que ya juntándolo con la inteligencia emocional vamos a comprender en el cómo y el para qué. Vamos a ver este otro video de Mario Push, porque nos empieza a adentrar en este contexto que les estoy conversando. Jesús hablaba un lenguaje que es el arameo. Es un lenguaje muy antiguo. Y en el arameo la palabra pecado no significa manchado, significa error. ¿Qué diferencia que yo sienta que tengo una mancha que ni toda el agua del océano podría lavar, a que sienta que he cometido un error? Porque si esa mancha yo no la puedo liberar, seré siempre un ser manchado. Pero si es un error, yo puedo corregir ese error. Entonces esto es importante, porque aunque nos parezca curioso, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos está a nivel profundo muy conectada con cómo nos vemos en relación a ese posible Dios. Es más, muchas personas le tienen terror. ¿Por qué? Porque creen que se quiere vengar de una traición. Yo creo que esto queda muy bien explicada la ridiculez de esto en unas parábolas más bonitas que hay, que es la del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía un padre extraordinario, pero el tío dice: que te den, bonito, dame la pasta que me voy. Se lo gasta de cualquier manera. Vuelve a la casa del padre, no por arrepentimiento, sino porque tiene un hambre que no puede más. Y ve cómo a los cerdos les alimentan con algarrobas. Dice: en la casa de mi padre todos tienen pan para comer. Y el tío va a la casa del padre esperando que el padre le suelte el sermón, que le espere con los bracitos así, diciendo: ya era hora, insensato. Pues ahora vas a empezar desde abajo. Pues no, resulta que el padre todos los días, desde que se fue su hijo, todos los días, iba al camino. Se pasó años yendo al camino. Y cuando su hijo llegó, le echó la bronca, se lo echó en cara, le dijo: tú vas a empezar desde abajo.
No, le abrazó y le puso el anillo, que en aquella época era como la distinción mayor que había. Y resulta que nosotros hemos creado una historia que nada tiene que ver con eso. ¿Quién tendría miedo de ir a un padre así? Nadie. ¿Por qué tenemos miedo? Porque decimos, uy, con todos los errores que yo cometo, como lleve la cuenta que la lleva, me van a caer palos por todas partes. Claro, ¿quién quiere entonces? Dice, sí, Dios, sí, pero mejor un poquito lejos, ¿sabes? Y esto puede parecernos sorprendente, pero eso tiene mucho que ver con la autoimagen, ¿eh? Por eso cuando una persona mejora esa relación, mejora automáticamente su autoimagen. Porque si no te condena a él, ¿por qué te vas a condenar tú? Vaya, sumamente interesante. Y vuelvo al espacio de preguntas y respuestas. Quiero abrir un espacio de 2 minutos para que si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo haga con toda confianza. Es momento de abrir el micrófono, ¿eh? Está abierto con todo lo que hemos platicado hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Con todos estos temas de lo de las emociones y con este último video también, realmente es cómo te llega hasta las entrañas el saber esto, obviamente, pero todo lo que se puede manejar, transmitir a través de todas estas emociones, el saberlas manejar, el dar a conocer toda esta parte para también llegar a la compasión y que se ha perdido mucho en estos últimos tiempos. Gracias, doctor. Gracias, Silvia, definitivamente. Mucho del merequetengue de la inteligencia emocional está en la percepción que tenemos del entorno. Y lo que más divide al ser humano es la lengua. Es el que tenemos un idioma. Ese nos divide. Y entonces la inteligencia emocional, ¿cómo nos ayuda? A tomar mayor conciencia de cómo pensamos y cómo conversamos. Porque esta conversación y esta forma de pensar nos hace experimentar la realidad. ¿La cual realidad? Pues esta que veo. ¿Es la que es? No, es la que yo creo. No existe ninguna realidad más que la que yo creo. Entonces, en este camino de comprensión, vamos a ir explorando en este programa, porque algo que también es sumamente importante es que el cerebro tiene entre 60 y 70,000 pensamientos diarios. Solo somos conscientes de menos del 10% de nuestros pensamientos. En neurociencia entenderemos cómo es que opera el cerebro, pero esos pensamientos, el 90% son repetitivos del pasado y el 80% nos hacen experimentar ira, miedo y tristeza. El 80% de mis pensamientos, que abarcan el 80% de mi día, me está haciendo sentir estas 3 emociones, que no son emociones malas, pero son emociones que en el uso-abuso, va a llevarnos a la enfermedad, porque la dosis hace al veneno. Y veamos este otro video, porque vamos agarrando la idea de este proceso. No sé si, nada más preguntar, ¿están viendo la proyección o no se está viendo? No, ¿verdad? No, ahorita estamos viendo su cámara, lo estamos viendo Ah, usted. perfecto. Todavía no Gracias. pasa el video. No pasa el video. Ok, ahí va el video, pues. Entonces, listo. Cuando una persona quiere tener un buen futuro, lo primero que tiene que buscar es tener un gran presente. Pero fijaros, si yo me angustio por el futuro, produce un deterioro en el funcionamiento del cerebro, con lo cual no estoy en el presente. Si no estoy en el presente, no estoy viendo lo que ocurre aquí. Y luego diré, uy, efectivamente, el futuro era así. No, el futuro no es algo que uno se encuentre, es algo que uno crea. ¿Dónde lo crea? En el presente. Es que en el presente es donde está sucediendo todo. Y esto es sumamente importante. Por eso vamos a entender el proceso de situación, pensamiento, emoción, acción, resultado, que lo veíamos en la clase pasada. Bueno, no recuerdo si lo vimos en la clase pasada, pero toda situación va a detonar un pensamiento. ¿Por qué? Porque vamos a interpretar lo que sucede. Y a raíz de esa interpretación aparece la emoción. Y esa emoción nos va a vincular con la acción. Por lo tanto, los resultados que tenemos en la vida
dependen de nuestras conductas, que estas a su vez dependen de nuestras emociones y que estas a su vez dependen de nuestro pensamiento y que la situación no tiene nada que ver. La situación solo es una situación. Nosotros somos el que le damos interpretación a esa situación. Por lo tanto, como decía yo, si vamos a hablar siempre como la persona como protagonista, no importa lo que suceda en tu vida, tú eres dueño de lo que experimentas y tú tienes la capacidad de transformar lo que sientes, lo que te va a llevar a tener la capacidad de transformar tus conductas y obviamente transformar tus resultados. De ahí viene el tema de los paradigmas. Entonces, sumamente importante entender que vamos a trabajar en elevar nuestra conciencia, a conocer nuestras emociones y a través de nuestras emociones llegar a nuestros pensamientos. Esto es algo maravilloso. Si podemos entrenar esto, entonces podemos traer mayor control sobre nuestros paradigmas. Recuerden que el 90% de mis paradigmas surgieron en mi infancia, se crearon en mi infancia y no voy a culpar absolutamente a nadie, sino las cosas sucedieron como suceden. La pregunta es, ¿cómo asumo la responsabilidad hoy como adulto? Me mantengo en el presente y asumo la responsabilidad de transformar mis paradigmas, transformar mi vida. ¿Pero en qué forma? Desde el amor, desde la mirada apreciativa, desde aceptarme como soy y darme la libertad de ser humano, de equivocarme, de cometer errores, pero también de disfrutar el proceso, el viaje, el aprendizaje. Y ese viaje también incluye dolor, tristeza, llanto, etcétera. Es parte del camino. Si no puedo disfrutar el dolor, ¿cómo voy a disfrutar la plenitud? Ese equilibrio es magnífico, es parte de lo que vamos a trabajar en este diplomado. Bien, pues también la inteligencia emocional se puede medir. Y bueno, esto de teorías, modelos y demás, pues hay forma de medir la inteligencia emocional. Rice Barón fueron los dos primeros, no los dos primeros, porque realmente los dos primeros en hacer un test de evaluación fue Peter Salovey y John Mayer, pero Reuben Barón y James Parker desarrollaron este programa de evaluación que es el modelo AICE de Barón, que incluye 5 componentes y reúne 15 subcompetencias o subcomponentes, que es exactamente el mismo que encontramos en el Human Side. Human Side es un test que se ha utilizado y se ha desarrollado por más de 30 años, casi 40 años, y que un neolonés, el ingeniero Jorge Farías, es quien ha llevado a cabo el liderazgo de esta implementación de este test en distintos lugares, tanto del país como de Latinoamérica. Este libro que se llama Cómo ser más productivo y feliz, yo la verdad se los recomiendo, lo pueden encontrar en Amazon. Yo tengo el privilegio de conocer a Jorge Farías y desarrollar proyectos con él para adolescentes, para profesionales, en cómo ser confiables. La verdad es algo fenomenal. Por ahí tenemos en nuestro canal de YouTube un par de entrevistas o 3 entrevistas con Jorge Farías. Los pueden buscar en el podcast que hacemos juntos. Y la verdad es que está fenomenal. Pero bueno, pues podemos evaluar. El test de Human Side, ¿qué evalúa? Evalúa 4 aspectos. Evalúa la parte intrapersonal, la interpersonal, la actitud ante la vida que tiene que ver con la felicidad y el optimismo y la realización productiva. ¿Cómo todo esto vinculado a llevarlo a la realización productiva, a mi desempeño profesional? Realmente este test es súper valioso. Quiero decirles que los alumnos que están inscritos a este diplomado tienen incluido este test, ¿sí? Tienen incluido este test. Entonces, bueno, pues les vamos a hacer llegar el enlace para que llenen el test de inteligencia emocional y nos hagamos una evaluación de cómo estamos hoy en dichas competencias. Esto es algo padrísimo porque como médico yo les digo, ¿cómo vamos a dar tratamiento si ni siquiera tenemos un diagnóstico? Entonces hay que tomar la radiografía de cómo estamos en nuestras competencias emocionales para saber exactamente qué tenemos y dónde podemos abordar. Y este recurso quiero que lo vean porque es sumamente valioso. Si tú te vas a dedicar a formar, a dar este tipo de formaciones para desarrollar competencias dentro de las organizaciones, sin duda alguna, no hay más que tengas un recurso de evaluación externa para que no seas juez y parte, que una institución responsable
ética y bueno, bien alineada como lo es MGT, que son los dueños del programa Human Site, pues ellos puedan evaluar y tú puedas decirle a tu cliente, este es como los encontré y así es como te los estoy entregando después de la formación. Entonces, sumamente valioso. Bien, pero también quiero decirles que aparte de esos test de evaluación, hay beneficios en la inteligencia emocional. Pero antes de hablar de los beneficios, quiero mostrarles un video más. ¿Cuál es la enfermedad silenciosa más peligrosa de nuestros días? Para mí es el egocentrismo. Para mí es el estar absolutamente centrado en uno, centrado en lo que los sentidos le muestran, centrado en la percepción de que lo único que existe es la materia, de que somos seres no simplemente distintos, sino también distantes. Y eso es como, diríamos en medicina, la etiología del problema. Nosotros distinguimos en medicina etiología de clínica. La clínica son los síntomas y los signos. Síntoma: yo no me encuentro bien. Signo: tengo fiebre. Etiología: el origen. El origen es un virus, es una bacteria, ¿qué es, no? Entonces, en la etiología, en el origen del sufrimiento humano está ese egocentrismo que nos convierte en personas excesivamente materialistas, especialmente tremendamente individualistas, y nos aleja de los demás, nos aleja de la naturaleza. Entonces, hasta que no nos abramos a la otra persona, hasta que no nos abramos a descubrir lo que hay más allá de este yo egoico, mí, para mí, lo mío, yo creo que vamos a estar experimentando los síntomas y signos de una sociedad enferma. Qué interesante, ¿no? Porque sí, definitivamente hay beneficios de la inteligencia emocional y tienen que ver con la salud y con el desempeño. ¿Cómo nos impactan las emociones? Pues nos impactan en la salud, en nuestro desempeño cognitivo y en la parte social, en la convivencia. Hoy está demostrado que el estrés y la tristeza está estrechamente vinculado a las enfermedades cardiovasculares. Y déjenme decirles, el estrés es el denominador común de más del 90% de las enfermedades de hoy en día. La depresión y el resentimiento están vinculados con la incapacidad de expresar las emociones. Esto nos puede producir cáncer. Ahorita nos decía Mario Alonso Push, quien también es médico, que una cosa es signo y síntoma. O sea, yo estoy enfermo y tengo cáncer. Pues el signo es que tienes ahí un tumor. El síntoma es todo el cuadro que te genera de malestar. ¿Y qué hago para resolver el cáncer? Pues nada más voy y corto el signo y el síntoma. Es lo que sucede hoy en día. Corto, quemo, pero ¿cuándo se aborda la raíz? ¿Qué generó? Tenemos que ir al tema emocional. Por eso es que las emociones están muy vinculadas al bienestar. Y hoy por hoy, conocer el origen emocional de las enfermedades nos permite tener mayor impacto positivo en nuestro bienestar. También sabemos que las emociones positivas, pues, hacen personas más saludables y que la actitud positiva y el optimismo aumenta la esperanza de vida. Hay cosas más interesantes que les voy a hablar sobre la salud que iremos viendo más detenidamente en todas las competencias que iremos abordando la inteligencia emocional. Pero en la parte intelectual sabemos que el cerebro necesita emociones para aprender. Por eso es importante también en la educación generar de contextos de aprendizaje lúdico creativo, lo que permite que el cerebro aprenda mucho, aprende 10 veces más que de la forma tradicional. El estrés además perjudica la memoria y el rendimiento. Nos lleva a tomar decisiones fallidas. En la convivencia, ¿cómo impacta? Pues el estrés facilita el conflicto, el equilibrio emocional fortalece las relaciones y la colaboración. Y ojo, no nada más hablo de las relaciones sociales en la parte de las organizaciones o dentro de un centro laboral, sino en los centros educativos, sino también en la institución más importante que es la familia, en la sociedad en tal cual. Entonces, una sociedad con mayor educación emocional es una sociedad mayor vinculada socialmente. Nosotros hemos desarrollado distintos programas, tenemos programas para dentro de las instituciones educativas, para acompañamiento en la familia con nuestro método Inspira, también para pacientes con distintas patologías en el área de la salud, en el sector empresarial, apoyamos a organizaciones. Hoy sabemos que
reduce el estrés hasta un 80%, aumentando la productividad en un 25% y la efectividad personal en un 30%. Mejora además el clima laboral dentro de las empresas y aumenta el sentido de pertenencia. Dentro de las instituciones educativas promueve el bienestar personal y el éxito académico superior al 11%. Es decir, los niños, los jóvenes, cuando reciben estos programas, aumenta su desempeño académico. Reduce problemas relacionados con la violencia, abuso de sustancias, anorexia, etcétera. Mejora la convivencia y obviamente disminuye la violencia marcada en el tema del bullying, ¿no? Además de que garantiza el éxito en la incorporación laboral en la etapa adulta. Hoy sabemos que en la salud reduce la tasa de mortalidad en pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares, hasta en un 30 o 60% más de éxito en estos pacientes, reduce la aparición de síntomas y tanto su duración e intensidad en cualquier patología, es decir, si usted se educa emocionalmente y trabaja con ello, cada vez que caiga enfermo, sus síntomas serán menos intensos y durará menos, te da su recuperación más rápida. Además de que acelera la recuperación en pacientes postquirúrgicos. En la familia promueve el éxito de las relaciones de pareja y familiares, mejora la convivencia en el hogar, fortalece la confianza en la familia, potencia la responsabilidad y fortalece los valores. Este video está muy bonito, está muy, muy bonito, pero antes de llegar, porque estamos ya llegando a la fase final, a la recta final, quiero escuchar preguntas, inquietudes, comentarios. Es importante que participen. Ahora sí que como dicen, vamos a desbloquear el nivel del siguiente video. Hay que hacer cuando menos 3 preguntas. Así es que estoy atento a escucharles. En mi caso me parece muy interesante hablar de las emociones y entender que las emociones pues nos generan enfermedades, ¿verdad? Cuando las reprimimos o no las expresamos de manera correcta, tanto los corajes que guarda uno en muchísimas ocasiones como las tristezas que a veces pues tenemos que llorar alguna pérdida y no lo hacemos y todo eso se queda dentro de nosotros. Pues es mi opinión ahorita, ¿verdad? La verdad se me hacen los temas muy interesantes, cosas que no había escuchado y pues que poco a poco voy a entender, ¿verdad? Claro, Abad, fíjate qué padre lo que me compartes. Déjame decirte que este diplomado, aparte de que formamos profesionales en la facilitación de aprendizaje, este, también tengo pacientes que han tomado esta formación y se me ocurre invitar a un paciente que tuvimos la generación pasada o creo que la antepasada, Raúl Hidalgo. Él con un tumor en cerebro, aparte de hacer el diplomado y además el acompañamiento en terapia bioenergética y cuántica, en el mes de octubre, por ahí, me llama y me dice, Carlos, estoy muy contento porque el cáncer está en remisión. Ya le habían quitado el cáncer y volvió a crecer, entonces no lo podían controlar, entró en remisión y lo recién vi en diciembre y me dijo, estoy muy contento porque disminuyó el tamaño, está en remisión y ahorita la situación es, te lo dejo o te lo quito porque pues esto ya se detuvo, ¿no? Entonces, esta formación no solamente hemos apoyado en la parte de formación de facilitadores, sino también ha sido un recurso de apoyo terapéutico. Este, entonces, bueno, voy a invitar a Raúl para que se pueda conectar a alguna clase y nos comparta su experiencia en este crecimiento emocional, porque sí tiene un impacto positivo en la salud. Oigo por ahí a Motorola Moto G34 5G, no sé, es un alumno invitado. ¿Quieres compartir algo, Motorola? Sí, sí me escuchan. Sí, sí, sí. Bueno, y yo lo que quiero compartir es que pues, a mí me gusta mucho eso de la física cuántica, ¿verdad? Y eso de las emociones, pues yo tengo mis teorías que he aprendido yo, como la emoción del estrés. El estrés le empieza provocando a un paciente que no se controla el estrés, se empieza con problemas de colitis. Si sigue sin atenderse el estrés, le siguen los principios de migraña.
y luego después, si no se controla el estrés, sigue la migraña. Si sigue sin controlarse ese estrés, sigue la parálisis facial. Y al último, de donde no se atendió todo ese estrés, ya continúa una embolia. Entonces las enfermedades nos están avisando con tiempo, ¿verdad? Es cuestión de que sepamos entenderlas, de que nos están gritando, ayúdame. Igual este es el estrés, la depresión puede causar un lupus o un cáncer porque las defensas se bajan. Entonces cada emoción trae sus consecuencias. Entonces lo más correcto es nivelar nuestros estrés y nuestra depresión, que sí se puede dar atendiéndonos a tiempo y todo va a seguir normal, pero el problema es que como no sabemos que nos está avisando el cuerpo, no nos atendemos. Es Eso es lo que quería correcto. comentar. Gracias por compartir, gracias por compartir. Martín, reconocí tu voz. Gracias por estar conectado. ¿Quién más quiere compartirnos o hacer una pregunta? Estamos en ese espacio porque ya vamos a pasar al cierre de la sesión. Carlos, Adelante, Leti. algo que es muy importante, considero yo, es para poder empezar a entender lo que me está sucediendo. Hablando ahorita de tantas inteligencias emocionales, de tantas formas de poder entenderlas, como ahorita en este módulo, qué barbaridad, es así como que una enorme tómbola llena de información. Y yo creo que un punto bien importante, salvo tu opinión, Carlos, es el momento en el que yo empiezo a aprender a escuchar mi cuerpo, empiezo a aprender a escuchar antes de pensar, antes de emitir un juicio, primero es escucharme yo, o sea, ¿qué me dicen mis tripas? ¿Qué me está diciendo mi pensamiento de este movimiento que yo tengo? Cuando yo no reconozco este movimiento, es lo que nos comentaba el compañero. Efectivamente, o sea, te puede aparecer una colitis, te puede aparecer pues una migraña, te puede aparecer un vómito, una inflamación, pero no las atiendes porque no hemos aprendido a escuchar nuestro cuerpo. O sea, no le he puesto atención a mi atención para poder entender qué me sucede. Exactamente, Leticia. Y precisamente ahorita, como bien dices, es una clase donde, oye, es mucha información, Carlos, sí. Este es el inicio de entender o ver el macro, porque luego nos vamos a ir en las clases, ir desarrollando de manera sofisticada cada una de las partes. Y precisamente este diplomado, con todos los ejercicios que tiene y con todo el proceso que vemos, es un acompañamiento a lograr experimentarlo, vivirlo y desarrollarlo. Pues enormemente agradecido de sus participaciones. Continúo, como les dije, desbloqueamos el siguiente nivel para ver este video de Alex Rovira. Es un escritor español que también trabaja mucho el tema de liderazgo y la parte humanista. Y bueno, creo que les va a encantar. Cuando una persona se encuentra ante una disyuntiva y tú ves que no acaba de incorporar el cambio, siendo consciente de que se está autodestruyendo, la pregunta es, ¿a qué beneficio no quiere renunciar? Porque ahí siempre está la trampa. Y la trampa tiene que ver con el apego del ego a sentirse vivo de una determinada manera. Entonces, en la medida en que la persona sea capaz de identificar a qué beneficio negativo está enganchado, sabiendo que a pesar de eso se está autodestruyendo, si realmente lo puede llegar a ver y a comprender y a aceptar, y atravesar eso puede ser tremendamente doloroso, porque a lo mejor tiene que aceptar que no tuvo la relación con papá que quería, que nunca la va a tener, y que por lo tanto desde el adulto que es ahora tendrá que reconstruir no solo al niño o la niña que es, sino al padre. Wow, un video extraordinario que precisamente les voy a dar la noticia. Dentro de esta formación hay un camino para sanar a nuestro niño interior. Va a haber ejercicios para ir a sanar a ese niño interior
porque mucho de lo que experimentamos hoy en día es por los patrones generados en la infancia. Y no es que las cosas hayan estado mal, sino que tenemos tal vez una interpretación desajustada, errónea, de lo que vivimos en su momento. Y lo que vamos a hacer es reenfocar para traer, para experimentar mayor plenitud en el presente. La realidad de las cosas es que, como bien les decía hace ratito, la inteligencia emocional, aunque vas a encontrar mucho contenido didáctico aquí, el 10% de desarrollar tu inteligencia depende de leer los contenidos. El 90% está en los ejercicios. La práctica nos hace tomar conciencia. Y es ahí donde yo los invito a que todas las actividades que están ahí expuestas en el programa, las realicen. Como les digo a veces, no dejen que se les junten los trastes, por favor, muchachos. Conforme vamos avanzando, dense el tiempo. No hagan las tareas a la carrera. No, no, no. Esto no es una carrera de evaluarte y de que tienes que entregarlo a prisa. No, lo que yo quiero es que lo experimentes, lo vivas, lo trabajes, porque dentro de la plataforma tienes un tutor. Cada vez que tú subas una tarea, el tutor va a estar en contacto contigo, te va a hacer comentarios, te va a ayudar a hacer insights, reflexión. Lo que queremos es que tu trabajo sea personal. Es como en este momento tú vas a ser tu propio escultor para ir quitando todos esos paradigmas y telarañas mentales que hoy no me permiten experimentar plenitud, que hoy no me permiten sanar de una enfermedad, que hoy no me permiten alcanzar un equilibrio o una libertad financiera, que hoy no me permiten, qué sé yo. Y lo vamos a trabajar, cada uno va a esculpir su propio proceso. Esto es lo más hermoso de este diplomado, que cada quien va a alcanzar por su propio resultado, porque es su propio camino, y ese es el objetivo, llevarnos de forma humanista, acompañarnos de forma humanista a que ustedes definan a dónde quieren ir y cómo quieren llegar, no llevarlos a donde nosotros creemos conveniente que lleguen, sino acompañarlos a que ustedes elijan el camino y realmente lleguen. ¿Desde dónde? Desde su interior. ¿Qué es el foco humanista de este diplomado? Bien, pues hemos llegado al cierre y yo les dije que al final íbamos a conversar sobre el ejercicio que hicimos, sobre lo que se expuso en los grupos y ahora sí, abrimos diálogo, discusión. Compartan, oye, este autor lo comentamos, no estaba por aquí. Vamos a hablar sobre qué nos llevamos de esta sesión de hoy. Adelante, Silvia. Gracias, pues me voy muy enriquecida con toda la participación también de los compañeras y compañeros y sobre todo por lo que nos has compartido una amplia gama. El punto es que me llevo de aprendizaje a hacer conciencia de las emociones, ser más, escuchar, como dice Leti, mi cuerpo más, ser más consciente y sobre todo con estos ejercicios, estar en el presente también, estar más consciente del presente y, y obviamente ir haciendo los ejercicios para irlos practicando. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Silvia, gracias. ¿Quién más? Osbel. Doc Carlos, primero felicitarte y reconocerte la ardua labor que has de venir desempeñando en la cuestión de la investigación. Como ya mencionaste anteriormente, un tema que relativamente en México estamos en pañales y lamentablemente, como mencionamos hace ratito, surge la necesidad, ya como dice el dicho, ¿verdad? Ahogado el niño, tapado el pozo. Entonces surge de incidentes o accidentes muy delicados. Y lo bueno que pues, dentro de esa mala experiencia pues, nos ha venido reforzando en la Secretaría de Educación Pública, en las diferentes instituciones particulares, y pues principalmente eso, reconocerte esa labor que has venido desempeñando para estar capacitando más personas para poder ir pues abordando esta temática. Gracias, muchas gracias, Osbel. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Abierto. ¿Qué te llevas, Escuchar. Alex? Sí, adelante, Martín. Bueno, yo quiero dar las gracias por todo su conocimiento que nos ha enseñado, ¿verdad?
Una de las cosas que ahorita de lo que he estado mencionando, yo siento que es el poder de la mente. El poder de la mente, hay como una fábula de tres ranas que están en un hoyo y todas las demás ranas le están gritando, no, ya no lo intenten, nunca van a poder salir, nunca van a poder salir. Y las ranas empiezan a dar por vencidas, pero una de las ranas estaba sorda y ella pensaba que le estaban alentando, que le decían, sí puedes, ella se imaginaba que le decían ánimos y logró salir. Entonces ahí es el poder de la mente, ¿va? De lo que nos dicen los demás y que la mente lo crea, ¿va? Y que nos da poder. Eso es lo que le quería comentar, doctor. Definitivamente. Muchas gracias, Enrique, perdón, Martín, por compartir. ¿Alguien más quiere compartir? Déjenme decirles algo. Dentro de esta sesión hay alumnos inscritos, hay algunos invitados. Los que están invitados, si quieren formar parte de esta formación, manden un mensajito al terminar la sesión, para poderlos apoyar a su inscripción. Y bueno, antes de pasar a la foto, que me gustaría irlos invitando a que abran sus cámaras, doy pie a que alguien más quiera compartir con qué nos quedamos de esta clase. ¿Qué te llevas, Edrulfo? Viene a confirmar, digo, mucha información que yo he venido teniendo con terapias, cursos y demás. Y al final de cuentas es esta parte, ¿no? Es decir, es a venir a cerrar y confirmar mucha de esa información. La mente es la que me puede guiar. Yo tengo que tener la capacidad, a través de mis recursos, de hacer que funcione para mí. Excelente, gracias por compartir, Edulfo. Bueno, pues vamos a acomodarnos, a ponernos guapos para la foto. Vamos a ponernos guapos para la foto. Los que están con la cámara cerrada, si la pueden abrir para que salgamos todos presentes en esta sesión. ¿Listos? A la cuenta de uno, a la cuenta de Salud dos. por ahí. Salud. Sí. Y a la cuenta de tres. Y ahora una haciendo escándalo. 1, 2, 3. Excelente. Chicos, qué fenomenal me lo he pasado con ustedes compartiendo esta primera sesión. Los invito a que no falten en las siguientes clases. Gracias por su tiempo. Que tengan una muy bendecida noche y una bendecida semana. Dios me los bendiga. Los veo pronto. Hasta luego. Gracias, Carlos, y gracias a todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Muchas gracias, saludos, buenas noches. Gracias, buenas noches.